En las montañas del norte de Marruecos existe un pequeño pueblo rodeado de misterio y clandestinidad. Es un lugar que muchos consideran único en el planeta y que se ha hecho famoso a nivel internacional por ser el epicentro de la producción de hachís mundial. Con alrededor de 55.000 hectáreas de cultivos de cannabis, un área 5 veces el tamaño de la ciudad de París, Ketama se ha ganado una reputación que la sitúa en el mapa de una de las actividades más polémicas y clandestinas del mundo. Es por eso que hemos viajado hasta aquí para conocer más sobre este lugar tan fascinante como controvertido. Un pueblo rodeado de historias y rumores, algunas que hablan de una vida tranquila y otras que describen Ketama como un lugar peligroso. ¿Qué esconde realmente esta pequeña localidad? Nos encontramos cerca de la ciudad de Nador, en las costas del Rif. Desde aquí tenemos unas 4 horas de coche hasta Ketama, así que vamos a ponernos en marcha. Los que me conocéis sabéis que no es la primera vez que viajo a Ketama, pero siento que nos queda mucho por conocer sobre este lugar. Ketama se encuentra cerca de las costas del Rif, muy cerca del mar Mediterráneo, y eso es especialmente interesante para poder sacar la droga por el mar. Para llegar a Ketama existen dos formas, dos carreteras, una que atraviesa las montañas y otra que pasa directamente por el núcleo urbano. Nosotros vamos a atravesar las montañas para evitar cualquier tipo de control policial porque no queremos llamar la atención. Ya nos encontramos en Ketama y lo sorprendente que llama mucho la atención es que no hay ningún cartel que lo indique. Es como si este lugar quisiera permanecer en secreto. De hecho, ahora mismo podrías pasar por aquí y ni siquiera saber que te encuentras en Ketama. Especialmente en esta época en la que los campos están completamente cortados porque la cosecha ya se ha recogido. De hecho, todos estos de aquí, si os fijáis, son campos que ahora están secos pero que son de cultivo de cannabis. De hecho, todo eso de ahí son ramas secas que ya se han cortado. Una curiosidad sobre el tipo de cannabis que se cultiva aquí es que es la variedad Kizbeldía, que es típica de esta región, es muy resistente y ahora que ya está seca se puede utilizar y se ha utilizado durante muchísimo tiempo para hacer cuerda. De hecho, cuando esta zona del Rif era controlada por los españoles, esto se cultivaba únicamente para hacer cuerdas. O sea que imaginaos la importancia que tiene esta planta en esta región. Lo primero que me llama la atención de este lugar es que no parece que estés en Marruecos. Fijaos la vegetación, que es como si estuviéramos en un lugar de alta montaña europeo, porque fijaos, hay nieve, el paisaje son todo abetos, es un poco extraño la verdad. Esta es la carretera mítica de Ketama que atraviesa el valle, y aquí es donde se encuentran al lado y lado los campesinos que cultivan el cannabis, pero es también el lugar donde las cosas se pueden empezar a complicar y donde hay que tener extremo cuidado. Acabamos de entrar justo en lo que es la carretera de Ketama, la mítica, y tenemos un coche que nos está siguiendo desde hace un rato, haciéndonos luces. Eso es muy típico de esta carretera, aquí es donde se colocan los vendedores para captar a los clientes. De hecho, nos va a adelantar, este es el tipo que nos está haciendo parar todo el rato. Y lo que quieren básicamente es pues llevarte a una de estas casas y pues venderte pues, su producto. Tienen unas tácticas bastante agresivas, pero es lo que hay aquí en Ketama, así que es lo que hay. Bueno, parece ser que hemos perdido al hombre que nos estaba persiguiendo y vamos a lo que nos atañe en este reportaje, que es entender si Ketama es peligroso o no. Para eso vamos a dirigirnos al núcleo urbano, que yo creo que es la zona más sensible del lugar. Vamos a ver qué nos depara el núcleo de Ketama. Bueno, llevamos un buen rato dando vueltas por Ketama y la verdad es que no dista mucho de cualquier otro pueblo de Marruecos por el que haya pasado. Es un pueblo bastante pobre y básicamente en el centro del pueblo hay tiendecitas, puestos, la gente vende ropa, comida, pero a simple vista no parece que haya ninguna actividad ilegal teniendo lugar. Lo que sí es verdad es que la gente nos mira mucho, llamamos mucho la atención porque somos europeos y este no es un lugar al que la gente venga de vacaciones. La gente aquí viene a lo que viene, así que incluso yendo desde el coche grabando, la gente pues nos está observando. Bueno, hemos abandonado el pueblo, que lo hemos dejado allí, porque realmente Ketama está dividido en dos partes. Por un lado tenemos lo que acabamos de ver ahora, el núcleo, pero el punto fuerte son las montañas, que es donde se encuentra la tradición del cultivo. Esto que tengo detrás de mí es la estampa perfecta para explicar lo que es Ketama, que son casas pequeñitas de campesinos que tienen su campo, que viven de manera humilde y que cultivan el cannabis. Pero la mejor manera de entender esto es vivir con una familia y conozco a la persona perfecta, así que nos dirigimos justamente hacia allí detrás. La gente dice en internet que Ketama es peligroso. ¿Sí? ¿Tú crees que es peligroso Ketama? No, Ketama, gente de Ketama, bueno. Buena gente. Buena gente. Gente de Ketama, no peligro. Gente de Ketama es guapa. Para marchar con dormir, con comer, con no problema. ¿Sí? Tiene gente bueno, tiene gente no bueno, como España, como todo ¿no? el mundo.
¿Sí? Como todo, claro. Gente bueno, todo no. Ya, ¿Sí? alguno malo hay. Lo primero que hemos de entender es que este lugar es un sitio muy pobre y muy precario. Aquí la infraestructura básica es nula prácticamente porque no hay agua, el primer hospital está a unos 100 kilómetros de distancia y como veis, este es el tipo de casas donde vive la gente de aquí. La mayoría tienen pequeñas casitas como esta, bastante deterioradas, con sus animales y su campo, y de eso es de lo que viven, no hay nada más allá. Por eso es que todo el mundo aquí se dedica al cultivo del cannabis, porque no hay otra salida, están muy lejos de todo, y esto es lo que han conocido desde que eran pequeños. Eso que estáis escuchando es la economía básica de Ketama. Se conoce como los tambores de Ketama y es el proceso mediante el cual se extraen los tricomas del cannabis para fabricar el famoso hachís. Esto es lo que suena en estas montañas en invierno, cuando hace mucho frío. Y suena por todos lados, lo estábamos escuchando en una casa más abajo. Y es que el cultivo del cannabis está muy arraigado a esta región. Realmente llevan muchísimos años. No se puede llegar incluso a decir cuándo se empezó a cultivar. Se cree que por allá por el siglo VII, pero puede ser que sea muchísimo más antiguo. Y además, la variedad Kif Beldia nació en estas mismas tierras, o sea, es autóctona de aquí. El caso es que con la introducción de variedades europeas, que son las que buscan los turistas, que requieren muchísima más agua, lo que se ha provocado es que la tierra se seque y no haya suficiente agua. Y eso es lo que sufren muchos campesinos como Pepsi. Bueno, lo que nos está contando básicamente No problema. es que estaban vigilando en el bosque para poder recoger madera, la habían cortado ya y se la han robado por la noche. Qué mierda, Porque Pepsi. no árboles para la montaña, mucho frío. Muchos meses no viene para lluvia, no viene nada. Un poquito de nieve todavía. Sí, yo he visto un poco, pero, poquito, sí. pero muy poco. No mucho. En antes, muchas nieve. Todo camino se ha cerrado. Está todo nieve. Tienes un zapato de esquí, coger mi esquí para una vuelta esquí aquí. Todo reglaje aquí. Tú ahí. Todo, sí, marcha aquí. Esta es una vuelta. Por de aquí esquí. bajabas esquiando. Para mí, tienes zapatos de esquí. Los palitos, tío. Bueno, los esquís de hecho están ahí, míralos. Sí, de esquí. Una día para Lijarlo, fixie, ¿no? Sí, fixe para nueva. Permitidme que me tome un segundo para hablar del patrocinador de este vídeo. Cuando viajo me gusta estar conectado, pero la seguridad también es importante, porque ya sabéis que si os conectáis a una red wifi pública, o hacéis clic en un enlace, o os descargáis un archivo desconocido, todos vuestros datos pueden quedar expuestos. Por eso yo utilizo NordVPN, porque de esa manera mis datos, las IPs de mis dispositivos, están ocultas. Por lo tanto estoy protegido contra cualquier tipo de ciberataque, de robo de contraseña, estamos seguros ante todo. Pero eso no es todo, porque además puedo acceder a contenido que no estaría disponible en otros países y seguir disfrutando de mis series y de mis pelis favoritas, que viene muy bien cuando estás de viaje y quieres descansar un poco. En el enlace que tenéis en la descripción podréis acceder a un pedazo de descuento para empezar a usar NordVPN. Así que, si queréis comenzar a viajar tranquilos, poderos conectar a cualquier red, descargar archivos y trabajar con la mayor tranquilidad del mundo, descargad NordVPN y olvidaos de todo. Cuando viene un turista a Ketama y pasa por la carretera, la gente que le dice ven, es porque los quieren traer a una casa como la tuya, ¿no? Sí, yo. Para venderles. Sí, yo. Para coger una pieza, un 5 gramos, 10 gramos, marchado con carretera para parar en turista. ¿Un gramo cuánto vale? Un gramo está barato. ¿Barato? Sí, está barato. Para vendo gramo. ¿Pero este es Beldía o es critical? No, o... es critical. Este es critical. Critical. Vale. Está, no sé, para Asia, para África, para, no sé, Europa no. De yo Jardala. hablar con derecho. No Sí, hablar sí. con manteras, Sí, no. yo lo sé. Manteras para afuera. Hablar con derecho. Cierra- ¿Sí? ciérralo tú Aquí, esto, que yo no sé aquí cómo. mucho sacar de polvo para a barato. ¿Sí? Tienes 5 dirham, 6 dirham, no más. Para que lo entendamos, lo que nos acaba de decir básicamente es que las variedades europeas, como Critical, Jardala, todas estas, se puede extraer mucho polvo, ¿de acuerdo? Entonces es muy rentable. En cambio, la de Marruecos, para sacar medio kilo, hacen falta 100 kilos de ramo, o sea, todo lo que hay ahí acumulado. Esta es medicilén. O sea, ahí hay 120 kilos Sí. de planta. Sí. Entonces vienen personas aquí a tu casa y trabajan la planta. Dos personas. Dos personas baños. para sacar el... Sí, trabaja el polvo. del baño, sí, para sacar el polvo.
polvo? 120 kilos de rama para salir el polvo 1 kilo 100 gramos. Vale. Y es que más allá del cultivo del cannabis, una parte esencial para sobrevivir en las montañas de Ketama es tener animales, como es el caso de Pepsi, porque es la única forma de sobrevivir, sobre todo en los meses de frío, donde no hay trabajo prácticamente. O sea, esto es de lo que depende la subsistencia de su familia. Imaginaos lo importante que es. Porque solo jefe no sale un año nada. Jefe no mucho. No habiendo para cerrar todo. Las puertas, todo. Donde vende para hashish. Solo habiendo en pollos, habiendo en chivos, a la casa no agua, para todo, en la montaña para poquito de agua. ¿Sí? Gracias para la montaña de agua. Esta primera de hashish de Ketama. O sea, esta dentro de Ketama, de la que es marroquía, esto es lo mejor que hay. Primera de Ketama de antes. Esta para fiesta. Fiesta. Como un porro. Para ver, para hablar, para en esto para pequeño, para quiero agua, para quiero un vaso de té, para una hora para hungry, quiero comer. ¿Sí? Esta primera. Calidad Pepsi. Calidad mi casa, la casa de mi Pepsi, sí. ¿Es peligroso Ketama realmente? Yo no diría que lo sea, la verdad, por mi experiencia. La mayoría de gente que vive aquí son campesinos que se ganan la vida con lo que pueden, familias muy humildes, pero que te tratan muy bien. Sí que es cierto que al final se dedican a una actividad que a ojos del gobierno es ilegal y que está perseguida. Entonces hay mucha gente que tiene miedo, que desconfía, gente que pasan penurias porque les cuesta ganarse la vida. Entonces quizás son agresivos porque necesitan venderte. Igual eres la única persona que se cruza en su camino ese día, ¿no? La única manera que tienen de traer dinero a su casa. Pero como os digo, la mayoría de familias son súper agradables. Fijaos el caso de Pepsi, estamos ahora mismo en su casa, nos acogen como siempre, se ha ido la luz, que se va todo el tiempo, pero aquí nos han puesto unas velas, un té, un poquito de fruta, cenaremos aquí, dormiremos aquí, así que la gente es agradable. El peligro no está en Ketama realmente, está en las mafias y en la gente que realmente gana el dinero, que están en otros sitios, lejos de aquí, en Tánger, en Rabat, en las capitales, en Europa. Aquí hay campesinos y buena gente. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, recordad que somos el tiempo que nos queda, así que disfrutad y sed felices y nos vemos muy pronto en una nueva aventura.